El término sufrida se compadece con el desarrollo del partido. El primer tiempo lo jugamos de acuerdo o parecido a lo que pretendían, aunque fue parejo, tuvimos cierta supremacía que nos permitió jugar con tranquilidad, ¿no? O jugamos con tranquilidad y obtuvimos cierta supremacía. Al comienzo del segundo tiempo lo empezamos muy mal, muy distinto a lo que deseábamos. Después del gol lo equilibramos y en el cierre del partido volvimos a sufrir. En líneas generales podríamos haber ganado por un gol más o haber empatado el partido, tampoco hubiera sido extraño. De todas maneras, la palabra sufrida, que es la que usted utilizó, define el paso nuestro por el partido. Mire, cuando el partido se salió de cauce, porque cada vez los cambios que implementaba el rival para darle más carácter ofensivo a la formación, terminaron jugando Irinei y el 14, jugaron prácticamente de central, con muchos delanteros. Ahí se explica un poco que haya descontrol. Al comienzo del segundo tiempo no, porque el partido que se jugaba era el que se había estado jugando y el que esperábamos, y la verdad que de acuerdo a cómo se habían medido fuerzas en el primer tiempo, no era esperable que en 10 minutos nos